las inhabilidades son una forma de igualar la cancha entre los participantes en un proceso electoral. Si unos participantes tienen la posibilidad de acceder a espacios de poder, de nominación, de beneficios o de sanciones, y otros no, pues eso desiguala la cancha, vuelve el ejercicio de la política desigual. Precisamente por eso, no solo para los candidatos, sino para los familiares más próximos, hay unas inhabilidades que no permite que coexista una aspiración de un candidato cuando sus familiares o él mismo están en determinadas condiciones objetivas que rompen esa regla de igualdad. De manera que ese es como el propósito de la inhabilidad, es hacer que todos los competidores en un proceso electoral tengan las mismas posibilidades reales, porque si algunos tienen beneficios propios o obtenidos en virtud de su familiaridad, pues eso hace que tengan unas mejores posibilidades de resultar elegidos. Para usted, como abogado, Marco Emilio Hincapié está inhabilitado para ser candidato a la Cámara de Representantes. En esta materia, Paola, hay que ser muy juicioso en el análisis de los distintos elementos que configuran esta inhabilidad. La Constitución en primer término, porque esta inhabilidad es de origen constitucional y la Constitución es la norma de mayor poder vinculante, de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico. Esa Constitución tiene un artículo que establece una causa de inhabilidad cuando quiera que el aspirante, el candidato o sus familiares más próximos ejercen una condición que les permite influenciar, bien sea a través de beneficios o bien sea a través de cargas a potenciales electores, de manera que quienes ejercen autoridad administrativa tienen la condición, digamos, de viciar una aspiración si están dadas determinadas condiciones. Vamos a precisar cuáles son esas condiciones, porque en esta materia y es legítimo hacerlo, hay muchas personas opinando, pero creo que lo que hay que referirnos es a los hechos para que las personas que ven los medios de comunicación tomen sus propias impresiones. Lo primero es que se requiere que haya un grado de familiaridad que en este caso del doctor Marco Emilio, pues refiere a su padre, que está, por supuesto, en el primer grado de consanguinidad y cabe dentro de la hipótesis de prohibición constitucional. Lo segundo es que esa persona ejerza, y me refiero al familiar, unas prerrogativas de ejercicio de autoridad administrativa que le permitan, por ejemplo, hacer designaciones, celebrar contratos, ejecutar presupuesto, incluso no solo desde el punto de vista del beneficio, sino también de una eventual coacción, que es la de imponer sanciones o generar cargas a un determinado grupo hipotético de sujetos de derecho que estén supeditados a la gestión administrativa. Y por último, un elemento que tiene que ver con el hecho de que ese efecto desigual en el ejercicio de la función o de la capacidad de ejercer autoridad administrativa se cumpla en el ámbito territorial en donde ocurre la inhabilidad, ¿no es cierto? En este caso, se trata entonces de un aspirante a un escaño en la Cámara de Representantes que se rige por las reglas del ámbito regional, ¿no es cierto? Cuando tienen esos tres elementos, hacía falta hasta hace un tiempo una regla determinante, porque la Constitución no dice cuál es el periodo inhabilitante, como sí existe, por ejemplo, para el caso de gobernadores o alcaldes que hablan del término de un año, etcétera. Para el caso de
los miembros del Parlamento no se establecía un ámbito temporal. Y lo que hizo el Consejo de Estado en una decisión de unificación, que es pues, relativamente reciente, es establecer que ese ámbito temporal concurre al momento en el que se lleva a la práctica la inscripción de la candidatura. Es decir, lo que no puede coexistir es la inscripción o los efectos propios de la inscripción con el ejercicio de autoridad administrativa. ¿Y en dónde se concentra el debate? El debate, pues hay aspectos que son incuestionables. En primer término, es incuestionable la familiaridad de los doctores Hincapié. En segundo término, pues es incuestionable también el hecho de que al momento en el que se inscribió la candidatura, el padre del doctor Marco Emilio ejerce un cargo del orden nacional que respecto del cual hay que verificar si ejerce o no ejerce autoridad administrativa. Y en ese marco, pues hay que determinar si en el ámbito territorial del departamento del Tolima, esa entidad del orden nacional tiene competencia para generarle beneficios o para generarle cargas a los coasociados, es decir, si finalmente puede utilizarse o por lo menos cabe esa posibilidad con relación a alguien que quiera utilizar de esa manera el ejercicio de la potestad administrativa. Ese debate tiene un antecedente y por supuesto tiene otros muchos más porque este no es un tema pacífico. En el caso en donde se ventiló la presunta inhabilidad del exaspirante a la gobernación del Tolima, Mauricio Jaramillo, se dio un debate muy álgido al interior del Consejo Nacional Electoral, con una votación dividida, en donde hubo que hacer designación de 2 conjueces, etcétera, para lograr mayoría, pero finalmente la mayoría del Consejo Nacional Electoral consideró que si bien se trata de un funcionario del orden nacional, en ese caso el ministro de Salud, tenía la posibilidad de incidir en el ámbito regional, porque a quien se estaba eligiendo en ese momento, pues era al gobernador del Tolima, gobernador o gobernadora del Tolima. Y esa tesis triunfó mayoritariamente y la audiencia, y usted, Paola, recordará, la inscripción del doctor Mauricio Jaramillo fue anulada y no se presentó. Cuando terminó apareciendo en el tarjetón, él no se presentó y los votos que se consignaron por él no fueron computados en su aspiración por llegar a la gobernación del departamento. De manera que ahí hay un asunto que es un antecedente que vale la pena revisar y que por supuesto es un tema de actualidad que he visto que usted ha estado trabajándolo y pues mi interés y mi deseo era propiciar a través de la presentación de los distintos elementos de análisis los aspectos que me parecen relevantes en un análisis. Este asunto va a terminar en uno de estos, o muy seguramente por lo menos en los 2 escenarios de discusión natural. Porque es que en el escenario político hay personas, toda afectación genera igualmente un efecto de alguien que tendría un potencial beneficio por una eventual declaración extrajudicial o judicial de una inhabilidad. Me explico. Cuando estas situaciones ocurren, pues siempre se preguntan los intérpretes a quién beneficia esta situación. Y no necesariamente el beneficio puede identificarse en una sola persona o en un solo grupo o partido político. En este caso, pues teóricamente la distribución de las fuerzas al interior de una lista tienen, por supuesto, un efecto, porque las listas, no solo esta,
en la que mereció su comentario y análisis, confluyen en ella varias tendencias. Los partidos políticos no tienen una tendencia unívoca, sino que ahí hay realmente una suma de distintas fuerzas, y algunas fuerzas pueden resultar afectadas y otras podrían estar beneficiadas. Pero igualmente es perfectamente posible que este asunto trascienda a un escenario de discusión en el que se plantee ante el Consejo Nacional Electoral una eventual revocatoria de la inscripción, o posteriormente, porque esa no es una instancia judicial, ese órgano emite actos administrativos que son justiciables ante la jurisdicción contenciosa. Y lo que sí podría llegar a ocurrir también eventualmente es que este examen le corresponda en única instancia a la sección quinta del Consejo de Estado, que es la que examina las causas de nulidad de los aspirantes electos, solo de aquellos que logran finalmente la fuerza ciudadana para llegar al Parlamento, para determinar si ocurrió o no una causa de nulidad. Esas decisiones finalmente están en manos de dos organismos: el Consejo Nacional Electoral, por una parte, o de no llegarse a concretar una decisión que implique la revocatoria de una inscripción, porque el Consejo Nacional Electoral es competente para determinar si mantiene o no la vigencia de una inscripción, es decir, de un acto previo, no de una decisión electoral. O eventualmente de llegarse a declarar la elección, si no fuera revocada la inscripción, pues será la sección quinta del Consejo de Estado quien tenga la posibilidad, más que la posibilidad, la obligación de dirimir este conflicto en las instancias donde corresponde. No me parece que sea extraño ni que sea difícil que esta situación termine escalando a esas instancias, porque donde hay un ejercicio político también hay una potencial conflictividad jurídica, y me parece que esa posibilidad cabe y que es un debate abierto, razonable, y que seguramente usted y yo en eso la secundo. Espero que el desarrollo de los hechos muestren que se trata de un análisis y una puesta en escena, de una puesta sobre la mesa de un asunto que es de trascendencia regional y que tiene un impacto y que tiene una importancia que vale la pena presentar a la opinión pública.